estamos en el mismo sentir. Es el Espíritu Santo es el que nos guía. Abrió Reyes el servicio y dio unas palabras que tienen que ver con el mensaje que voy a hablarles hoy. Entonces, eso nos confirma que es Dios obrando, ¿verdad?, en nuestro corazón. Y estas alabanzas que cantamos, que son nuevas, las últimas, pues son, no, o sea, siempre no se fijen tanto en el ritmo, no se fijen tanto en la música. Fíjense el contenido de lo que dice la alabanza, porque ahora, la alabanza no es para nosotros, es para nuestro Rey, para nuestro Dios. Amén. O sea, independientemente, ¿verdad? O sea, no es para que a uno nos guste, ¿verdad? Sino que tu corazón, tú no sabes ni cantar, no, yo no sé ni cantar, bien desentonado, pero pues yo le canto a nuestro Dios, y no sé ustedes qué tan bonito canten, pero por lo que veo no cantan tan bonito porque no se escuchan. Porque cantamos para nosotros, porque no queremos que nos oigan. Pero le hacemos con nuestro corazón, ¿sí o no? Porque amamos a nuestro Dios. Porque la alabanza y la adoración es para nuestro Dios. Y esta última que cantamos es de gratitud por todo lo que Él ha hecho. Y la verdad me gusta todo esto porque nos conecta con nuestro Dios. Porque en nosotros debe de haber gratitud siempre. Y pues realmente, como no merecíamos nada y hoy tenemos todo lo que tenemos, sobre todo la salvación, pues tenemos que venir contentos y tener mucho agradecimiento en nuestro corazón. Amén. Porque estamos aquí en esta tierra y vamos de paso y vamos a un lugar mejor, pero tenemos que ir bien limpios, preparados. Y estamos en esta tierra con una lucha contra todo lo que hay habido de maldad. Y precisamente esta semana he estado orando, preguntándole a Dios y viendo todo lo que está pasando, hermanos, en el mundo, ¿verdad? En el mundo y en nosotros, de tanta maldad que hay, tanta perversidad que hay. Ya no había que pensar, ¿no?, la verdad de cómo estamos todos como en el mundo, cómo estamos. Digo, ¿cómo estamos? Pero ya no estamos en tanta maldad, pero aún tenemos maldad, aún hay maldad en nosotros. Pero me refiero a que las personas que están yendo a un extremo muy fuerte de llevar la maldad, la perversidad que hay, desviaciones que hay tan horrendas. Ayer en la oración estábamos orando por eso, estábamos comentándoles cómo está el mundo ahorita, hasta qué punto ha llegado a desviarse. Y estamos orando por nosotros, pero Dios nos puso también a orar por esa situación, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar, hermanos, el mensaje. ¿Están listos para la palabra? Amén. Abran su Biblia en Romanos capítulo 7, la carta de los Romanos capítulo 7. Y precisamente el título del mensaje es La batalla contra el pecado. Para los que apuntan y anotan, hacen sus notas, pónganle como título La batalla contra el pecado. La batalla contra el pecado. Romanos capítulo 7, versículo 14. Romanos 7, 14. ¿Están ahí? Bueno, vamos a empezar. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente.
y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Vamos a acompáñenme a orar, ¿no? Que Dios nos guíe. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú sigues sobrando, Señor. A veces no vemos cambios pronto, pero tú estás sobrando en nuestro corazón, Señor. Te damos muchas gracias porque tú dijiste que esto es tu obra, porque la buena obra que tú iniciaste, tú la perfeccionas todos los días hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te damos gracias, Señor, porque estás sobrando. Tenemos esta batalla, esta lucha dentro de nosotros, Señor, fuera y dentro de nosotros, pero tú nos vas a dar la victoria, Señor. Padre, gracias por este tiempo, por este momento. Prepara nuestro corazón, Señor, que podamos recibir este mensaje, esta palabra en nuestro corazón preparado, como si fuera buena tierra para que dé buenos frutos para tu reino y poder ser transformados en la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea, Señor, con cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Entonces, la batalla contra el pecado es el título. Y como la Biblia nos dice que, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De tal manera que cuando nosotros venimos a Cristo, en arrepentimiento y perdón, hemos entregado nuestras vidas a Jesús. Y hemos iniciado entonces una nueva vida. Hemos renunciado al pecado cuando venimos a Cristo. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora obedecemos la justicia y la verdad. Pero la pregunta es, ¿por qué está pasando todo esto? Esto es lo que ha sucedido en cada uno de nosotros. Vayamos por un momento ahí en Romanos capítulo 6. Váyanse, regresense tantito a Romanos capítulo 6. Y miren lo que dice ahí. Versículos 4 al 11. Esto es lo que ha sucedido en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Fíjense lo que dice estos versículos. Eso es lo que ha sucedido con todos nosotros que somos hijos de Dios, que somos cristianos. Sin embargo, podemos hacer esta pregunta. Si esto ha sucedido, porque Dios nos ha librado, ¿verdad? Nos ha librado del pecado y de la muerte, ¿por qué todavía seguimos en el pecado? O sea, ¿por qué seguimos pecando? Es una buena pregunta. Si Dios nos libró, si ya no somos esclavos del pecado, entonces, ¿por qué aún seguimos pecando? Esa es una buena pregunta. No sé si ustedes se la han hecho. Porque incluso tenemos que entender que eso es algo que a veces nos lleva a pensar que ¿seré hijo de Dios? ¿Seré realmente, habré nacido de nuevo? O sea, tenemos que pensar en que si somos de Cristo, si hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas, como ya dije al principio, y tenemos una nueva vida, como dice estos versículos que leímos de Romanos. Y ya nosotros le dimos la espalda al pecado, ya no somos esclavos del pecado. Ahora obedecemos a la justicia y a la verdad. Pero ¿por qué aún caemos todavía? ¿Por qué pecamos? Hace tiempo, yo no sé si recuerdan, yo les compartí un mensaje que titulé La profundidad y el alcance del pecado. La profundidad y el alcance del pecado. Porque el pecado ha penetrado, hermanos, hasta lo más profundo de nuestro ser.
y se ha transmitido de generación en generación en todos los seres humanos. Esa es la realidad. De hecho, el pecado que Adán y Eva cometieron fue el primer pecado de los hombres. La gente, todo el mundo, casi la mayoría lo conoce como pecado original, y no es en ese sentido. No es en ese sentido que sea el pecado original porque fueron los primeros que pecaron. No es en ese sentido. El pecado original es porque realmente ellos desobedecieron, ¿sí? Es la acción de la desobediencia que hay en su corazón. Es la acción de la desobediencia que hay en el corazón del ser humano. Ese es el pecado original. Sí, le repito, la acción de desobediencia que hay en el corazón del ser humano. Ese realmente es el pecado original. Y eso está en todos nosotros. Eso se heredó de generación en generación, en todas las generaciones hasta el día de hoy. Eso está dentro de nosotros. Así que nosotros, en otras palabras, es la naturaleza pecaminosa que tenemos todos nosotros. Naturaleza pecaminosa, que también la llamamos naturaleza caída. A otros la llaman naturaleza adámica. Esa naturaleza está en cada uno de los hijos de Dios, aún en nosotros. Está en todo el mundo, pero aún en nosotros como hijos de Dios sigue esa naturaleza ahí dentro de nosotros. Entonces, hermanos, no pecamos. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Fíjense lo que les voy a decir. No somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. ¿Sí? O sea, no somos pecadores, o sea, no porque pecamos, o sea, no es el calificativo de pecadores no es porque llegamos a pecar, y el que no peca pues no es pecador, no, sino pecamos porque ya somos pecadores, porque ya tenemos esa naturaleza, ¿sí? Independientemente que seas de Cristo, ¿sí? Esa es nuestra naturaleza. Es algo muy arraigado en nuestras entrañas, muy arraigado dentro de nosotros. Es como, por ejemplo, si ponemos dos animalitos, una paloma a la derecha y un buitre a la izquierda, y de allá le pones dos platos, uno con astistre y otro con trozos de carne. ¿A dónde se dirigirá la paloma? A comer. ¿A qué plato? Hacia el alpiste. ¿Y el buitre a dónde se dirigirá? Hacia la carne, porque esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza. Él come carne, el buitre, y la paloma come alpiste. No se puede ir hacia lógicamente no se va a ir hacia igual como a un marranito, un cerdo, lo bañas y lo limpias y lo dejas limpiecito y acabas de limpiarlo, y en el primer charco que ve, ahí va y se revuelve, ¿sí o no? Se revuelve y dice, ay, si te acabo de lavar. Esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza. Entonces nuestra naturaleza está arraigada dentro de nosotros, y realmente esa pecaminosidad está en todo ser humano. Aún les decía, aún aquellos que hemos sido salvos, aún aquellos que hemos abrazado la salvación, que hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo, aún aquellos que somos hijos de Dios, aún que estamos en la iglesia y buscándole, aún así tenemos esa naturaleza pecaminosa y tenemos esa lucha. Miren lo que dijo el rey David en Salmo 51. El Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, versículo 5. He aquí, dice, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esa es una realidad. David sabía la naturaleza caída que traíamos. David sabía que su madre tenía esa naturaleza, que aún cuando él fue concebido, aún en el vientre de su madre, él ya tenía esa naturaleza, ¿sí? Él sabía que necesitaba siempre de Dios. Ahora, a todos nos enseña a hacer lo bueno, ¿sí o no?
a todos nosotros nos enseñan a hacer lo bueno, nos enseñan a que hagamos las cosas buenas y lo aprendemos, ¿sí o no? Gracias a Dios lo aprendemos. Pero hay algo curioso que hemos visto, algo curioso que podemos ver en los bebés desde los primeros años, incluso antes del año de edad, hermanos. Estos bebés chiquititos, aún como este bebecito que tienen aquí en el portabebé, aún así chiquititos, incluso se rebelan contra el papá, contra la mamá, se rebelan contra los padres y empiezan a llorar. ¿Por qué lloran? Porque hacen un berrinche, porque hay maldad en su corazón. Sí, decimos, ay, son unos angelitos, sí, pero hay maldad. Incluso dentro del vientre hay maldad ya. Esa es lo que les estoy explicando, la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa. Y yo me pregunto, ¿por qué un niñito, quién le enseñó a pellizcar? ¿Quién le enseñó a morder? Nadie le enseñó. Desde chiquititos, ya cuando se enojan empiezan a pellizcar, cuando se hacen un berrinche y quieren morder, sacan su lado feroz de rebelión. ¿Por qué lo hacen? Si son pequeñitos, ¿quién les enseñó? No, nadie les enseñó. Esa es la naturaleza que traemos todos. Todos necesitamos a Dios por eso. Todos necesitamos rendirnos al Señor. Pequeños y grandes. Esa es una naturaleza que traemos. Y esa es la que con esa estamos luchando, la naturaleza pecaminosa. Es lo que nos caracteriza a todo ser humano, la pecaminosidad. Ahora, el apóstol Santiago habla de esto también en el capítulo 1, él lo llama concupiscencia. Vayan por favor a Santiago, capítulo 1, él lo llama concupiscencia. Esa es una naturaleza que todos traemos, la concupiscencia. Santiago capítulo 1, verso 12. Verso 12. ¿Están ahí, Santiago? Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno, fíjense lo que dice aquí, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Fíjense lo que sucede, de su propia concupiscencia es atraído y seducido, y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, eso lo sabemos, y el pecado trae muerte, eso lo sabemos desde el primer pecado que se cometió, trajo muerte a Adán y Eva. Pero ¿dónde está? Aquí hay elementos importantes que tenemos que ver. Dice que no digamos, primeramente, que no digamos que es de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y tampoco Él tienta a nadie. Dios no te va a tentar. El único que se le llama tentador es el diablo. El diablo es el que tienta, es el que te va a tentar siempre. Y nos lleva a que cometamos el pecado, y cuando se consuma el pecado, entonces viene la muerte. Esos tres elementos son importantes, pero hay algo más importante dentro de todo eso, que se llama concupiscencia. Si no fuera por la concupiscencia, el enemigo no te tentaría. Pero hay una concupiscencia, hay algo que está dentro de nosotros, muy, muy arraigado dentro de nosotros, que nos lleva a pecar. Y es donde el enemigo conoce esto, conoce la concupiscencia, que es la tendencia del ser humano a hacer el mal. Esa es la concupiscencia. En los diccionarios se refieren al área sexual, pero en general no solamente es en el área sexual, en todas las cosas que hacemos mal, en esa maldad que hay en el interior del ser humano de querer hacer lo malo en vez de hacer lo bueno.
Eso es la concupiscencia. El enemigo lo sabe y él te va a estar buscando de una forma o de otra. Y él sabe de qué área estamos nosotros, o como decimos nosotros, de qué patita cojeamos. Él sabe cuál es la área más débil de nosotros y en eso nos va a estar queriendo atraer. Dice ahí que él nos atrae y nos seduce, ¿sí? Entonces, porque hay esa concupiscencia, se aprovecha de eso, él sabe. Y por eso es que tenemos que estar fortalecidos para no caer en esa maldad, ¿verdad? Por un lado, nosotros, con la concupiscencia que tenemos, con la maldad que hay dentro de nosotros, la pecaminosidad, por otro lado, el enemigo te coquetea, te plantea la situación y prepara estratégicamente una escena para que caigas en el pecado. Puede ser incluso con tu esposa, con tu esposo, puede ser incluso con tus hijos, puede ser con cualquiera de los que tú amas, puede ser con cualquiera, por mayor razón a los que no conoces, ¿verdad? Por mayor razón con los que andan en mucha maldad. O sea, ¿desde dónde puede engañarnos y puede atraernos para que pequemos, para que caigamos en pecado? Entonces, esa es algo que está en nosotros, esa es la lucha que todos tenemos, hermanos, esa es la lucha. Por eso le puse el título, la batalla contra el pecado, nuestra batalla contra el pecado. Y mientras estemos en esta tierra, mientras vivamos aquí, esa es nuestra batalla, esa va a ser nuestra batalla. Por eso es importante que aprendamos cómo pelear esta batalla. Por eso es importante que aprendamos cómo pelear esta batalla, porque nadie se va a librar de esta batalla. Esta es una batalla contra el pecado. Ahora, pueden decir alguien, no, entonces no dice la Biblia que Jesús ya venció el pecado, el diablo y la muerte. Sí, Jesús vino y venció al diablo, venció el pecado y venció la muerte. O sea, ya no se enseñorea el pecado de nosotros. Esa es otra cuestión. ¿Sí? Ya no se enseñorea, ya no somos esclavos del pecado, pero aún caemos todavía. Aún seguimos cayendo. Y la meta de Dios, nuestro Padre Celestial, es que cada uno de nosotros podamos llegar poco a poco, a crecer poco a poco hasta la medida de Jesucristo, a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Sí, sé que está en nuestra mente, no, eso es cuando lo vamos a lograr. Sí, yo también lo digo. Nunca lo vamos a lograr. Es una realidad, nunca lo vamos a lograr, pero Dios Padre quiere que nos vayamos cada vez pareciendo más a nuestro Señor Jesucristo en todas las áreas en las que tú estás peleando. Él dice en Hebreos que Él fue tentado en todo, porque Él precisamente vino en un cuerpo de carne como uno de nosotros para ser tentado todo y poder ser ministro de nosotros, poder ser el que nosotros seguimos. Sí, Él, así como tú y yo, Él fue tentado, solo que Él no pecó. Entonces Él quiere que aprendamos de Él y que nosotros podamos ir creciendo poco a poco, y aunque tenemos esa naturaleza dentro de nosotros, podemos vencer y cada día ir ganando esta batalla. Entonces, mientras estemos aquí tenemos que luchar, pero hermanos, no es esta lucha en nuestras fuerzas. Perdón. No es esta lucha en nuestras fuerzas ni con nuestras armas. No es con nuestras fuerzas ni con nuestras armas. Vean lo que dice Zacarías. No lo busquen, yo se lo voy a leer. Dice ahí en Zacarías capítulo 4, dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Sí? Ahora, si busquen 2 de Corintios capítulo 10, no es en nuestras fuerzas. La lucha la vamos a ganar, la batalla la vamos a ganar, pero no es en nuestras fuerzas. No es que tú te propongas y tú digas, sí, claro, tenemos que disponernos a ya no hacer esto, a ya no hacer el otro, ¿verdad? Tenemos que disponer también nuestro corazón, pero si no estamos tomados de la mano de Dios, si no oramos, si no leemos la Biblia,
no es algo así mágico. Es en conexión con Dios, es en dependencia de nuestro Dios, dependencia de nuestro espíritu, del Espíritu de Dios. Es una dependencia que debe haber de nosotros hacia Él. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3. Segunda de Corintios 10 y versículo 3. ¿Están ahí? Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Se está hablando de nosotros que estamos en este cuerpo, ¿verdad? No militamos según la carne, sí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Eso es lo que con lo que nosotros peleamos, hermanos. Esas son armas espirituales. Es con lo que nosotros peleamos. La dependencia que nosotros tenemos con nuestro Dios, con nuestro Señor, es como vamos a ir venciendo. En oración, estar siempre conectados con Él. Cuando vienen pensamientos, llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Eso es lo que tenemos que estar haciendo, ¿no? Que vienen pensamientos, Señor, tu palabra dice esto, eso se va, no lo creo. Dudas, incertidumbres, todo eso se va porque yo creo lo que tu palabra dice, Señor. Entonces, esa es la lucha que vamos a estar teniendo, hermano. Pero tenemos que estar sujetos al Señor, tenemos que estar sometidos a nuestro Dios. Nosotros no vamos a poder ganar la batalla contra el pecado por nosotros mismos, pero sí vamos a poderla con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Con la ayuda del Espíritu Santo, tú y yo vamos a ganar esta batalla. Todos tenemos esta lucha, hermanos. Esa es la batalla que tenemos, la batalla contra el pecado. El mismo apóstol Pablo tenía esta lucha. Y miren quién es el apóstol Pablo, que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, ¿verdad? Tenía esa lucha. El apóstol Pablo, cuando escribe esto que leímos en Romanos, él ya había pasado de que Dios lo tomó, el Señor Jesús lo tomó como un siervo para administrar a los gentiles, y habían pasado más de 14 años cuando él estaba teniendo esa confrontación él mismo, dentro de él mismo. Ya no es algo que le estaba afectando de afuera. O sea, ya no eran las compañías con las que se juntaba, ya no era el mundo que estaba lleno de maldad y de pecado, ya no eran las religiones, ya no eran incluso las tribulaciones que estaba pasando, hambres, desnudez, naufragios y todos los azotes. Ya no era nada de eso, era la lucha interior. ¿Ve? Eso fue lo que empezamos leyendo hace un momento. Vayan nuevamente a Romanos capítulo 7. Esa es la lucha que tenía el apóstol Pablo. Dice en el versículo 14, Romanos 7, versículo 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Miren las palabras del apóstol Pablo. Él está teniendo esta lucha y está teniendo esa respuesta también de parte de Dios, que le está revelando que hay algo dentro de él, porque él quería hacer lo bueno, pero hacía lo malo. Y no quería hacer aquella cosa y la hacía. Y lo que quería hacer bueno no lo hacía. Es una lucha interior, y tú y yo tenemos esa misma lucha. Todos nosotros tenemos esa lucha. ¿Por qué hacemos a veces lo malo y después nos arrepentimos? Ay, Señor, no lo quería hacer. Señor, perdóname, Señor, no era mi intención. Y tú lastimas a otra persona y no era tu intención, pero lo hiciste. O sea, la ofendiste. ¿Lo querías hacer? No.
pero lo hiciste. Y ahí estamos después, perdóname. Esa naturaleza está muy arraigada en nosotros. Y esa se tiene que ir apagando. Cada día, a medida que nosotros le buscamos al Señor, se tiene que ir apagando. Cada día. Dice en los siguientes versículos del 18, dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque hago el bien que quiero, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Lo vuelve a repetir: el pecado que mora en mí. En otras palabras, es la pecaminosidad que hay en nosotros. Él decía el pecado que mora en mí, pero es la pecaminosidad, es la naturaleza pecaminosa que siempre nos está llevando a querer hacer lo malo, pecar, a rebelarnos contra nuestro Dios. ¿Sí? Versículo 21 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Él dice: encuentro esta ley, que hay algo en mí malo, el mal está en mí. Dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Y podemos decir nosotros: miserable de mí. Porque ya cuando estamos analizando esto vemos que también tenemos esa lucha, ¿sí o no? ¿Quién es el que no tiene esa lucha interior pecaminosa? Podemos decir: Dios nos quiere santos, ¿verdad? Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces queremos ver al Señor, queremos irnos al cielo, pero hay esa lucha. Y entonces podemos decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues Jesucristo, dice el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Él es el que nos ha librado del pecado, de la muerte y del diablo. Él es el que nos libra en esta batalla que tenemos contra el pecado. Dice ahí: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es el que nos libra. Precisamente eso es a lo que nos lleva toda esta reflexión de que hay esa maldad, pero aún estamos. Sí, hemos reconocido al Señor, hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios, somos salvos por la gracia de Dios. No merecíamos esto, pero el Señor nos lo ha dado. Pero hay una lucha dentro de nosotros que va a permanecer mientras estemos aquí en la tierra. Y tenemos que vencer, tenemos que seguir adelante. Esa es la realidad, hermanos. No queremos pecar contra Dios, no queremos hacer lo malo, pero caemos. Queremos siempre agradar a nuestro Dios. ¿Cuántos quieren agradar al Señor? Amén. Todos queremos agradar al Señor, queremos obedecerlo, queremos honrarlo. Amén. Pero tenemos la lucha dentro de nosotros. Cuando le fallamos nos sentimos mal. Y eso hasta cierto punto es bueno. ¿Por qué? Porque nos muestra de que eres hijo de Dios. Cuando te redarguye el pecado que hiciste y te arrepientes, te da a entender que si eres hijo de Dios. Cuando pecas y no te redarguye nada y sigues en la misma situación, pues tienes que buscar a Dios en arrepentimiento y perdón para que nazcas de nuevo. Pero realmente cuando tenemos vamos hacia adelante, estamos luchando, pero Dios nos va a dar la victoria. Queremos obedecerlo y solamente unidos a Él. ¿Qué necesitamos entonces nosotros hacer, hermanos? ¿Qué necesitamos hacer para poder ir ganando esta batalla? Tenemos que hacer dos cosas. Primero, amar lo bueno y, segundo, aborrecer lo malo. Amar lo bueno, ¿qué es lo bueno? La justicia y la verdad, que es lo que Dios ama.
Y tenemos que aborrecer lo malo. ¿Qué es lo que Dios aborrece? El pecado, la maldad. ¿Sí? Dios, así como Dios ama la justicia, la misericordia y la verdad, ama todo eso que es bueno y aborrece la maldad, así nosotros también tenemos que amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Eso es lo que todos nosotros tenemos que hacer. Amar lo bueno y aborrecer el pecado. Pero ¿cómo hacer esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece? Aborrecer el pecado. ¿Cómo podría ser esto? Pues primeramente, lo primero que tenemos que hacer, primeramente, como quiero ponerle el número 1, o primeramente, tenemos que reconocer o tenemos que ver cómo Dios ve el pecado. Primeramente tenemos que ver nosotros, entender cómo Dios ve el pecado. El pecado para Dios es algo detestable. El pecado es aborrecible para Dios. No lo puede tolerar. Y mucho menos consentir el pecado. Y de esa manera tenemos que ir entendiendo esto. Ahora, Isaías capítulo 59, para que vean hasta qué punto el Señor lo aborrece el pecado, no lo tolera. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2, fíjense lo que dice en estos versículos. Está hablando del pecado de su pueblo de Israel, pero esto es en general como Dios ve el pecado, como Él vemos que no lo puede tolerar. Isaías 59, versículo 1 y versículo 2 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Y luego que dice en el versículo 2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Se dan cuenta que el pecado estorba? Dios voltea su cara y no te ve cuando hay pecado. Estorba el pecado. Hace división entre nosotros y nuestro Dios. Ahora, no puede ver tanta maldad, Señor. Ahora, ¿por qué la gente puede decir, bueno, entonces si no puede ver tanta maldad en el mundo, ¿por qué no la acaban una vez? Pues sí la puede acabar. Dios es todopoderoso y puede consumir, así como hizo el diluvio, se acabó todo ser viviente, solamente quedó Moisés, sus 3 hijos. Noé, sus 3 hijos, su esposa y sus 3 nueras. 8 personas se salvaron. Entonces, imagínense, no lo puede hacer ahorita, lo puede hacer, pero no lo hace porque Él está teniendo paciencia, porque Él quiere que aquellos que están ya siendo llamados para salvación se arrepienten, se vuelvan al Señor. Entonces, pueden decir eso, o sea, ¿por qué no se acaba si Él no lo tolera? ¿Sí? Habacuc decía también esto. Habacuc decía en el profeta Habacuc: muy limpio eres de ojos para ver el mal, dice, y no puedes ver el agravio, decía Habacuc. Él sabía que Dios no podía verse, pero Habacuc se estaba quejando por toda la maldad que había. ¿Por qué no haces algo? Entonces Dios le muestra: espérate tantito, voy a hacer algo, vas a ver lo que voy a hacer. Entonces, no lo tolera. El que esté pasando todo eso no significa que Dios esté tolerando todo eso. Tiene un tiempo para cada cosa y va a traer juicio sobre todas estas cosas que estamos viendo, porque Dios aborrece, no puede ver el pecado. Es algo aborrecible por Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Él es limpio, puro, es muy puro. Dios aborrece el pecado, pero también aborrece el pecador. Si han visto que últimamente, bueno, siempre se ha sacado un cliché cristiano, Dios te ama, Cristo te ama, y hacen una evangelización con estas palabras:
Cristo te ama, ven a Cristo y se te van a acabar tus problemas, vas a tener mejor vida, vas a tener esto, esto y esto. Cristo te ama, pero nunca les hablan del pecado. Dios no puede amar a los pecadores. Dios te va a amar cuando tú te arrepientas. Ahorita tiene misericordia de ti. Y no te ha pasado esto y esto y esto, porque Dios ha tenido misericordia. Claro, tenemos que hablarles en alguna forma, pero tenemos que confrontarlos con el pecado. O sea, no solamente decirles que Dios te ama. Dios no ama al pecador. Le digo en una ocasión que vi en una entrada de una iglesia que decía Cristo, defensor de las viudas, amigo de los pobres y amigo del pecador, decía. Así decía algo así. Cristo, padre de huérfanos, defensor de las viudas y amigo de pecadores, decía. Yo dije, eso no está bien, eso no está bien. No puede ser amigo de... ¿A poco porque Cristo se juntaba con los pecadores ya era muy amigo de ellos? ¿No? Él se juntaba para que ellos se arrepintieran, para mostrarles el Evangelio. ¿Sí? Entonces, veamos lo que dice el Salmo 5, para que se salga de sus mentes, si es que todavía tienen esa idea de que Cristo te ama. No, hay que compartirles el Evangelio, sí, que Dios tiene misericordia, Dios puede darte una oportunidad, puede hacerte una nueva criatura, puedes estar disfrutando de sus bendiciones, pero tienes que arrepentirte. ¿Sí? Salmo 5, capítulo 5, y versículo 4. Fíjense lo que dice ahí, dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Y luego dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. No dice, amas a todos los que andan en pecado. Aborreces a todo aquel que anda en pecado. Dios aborrece el pecado. Dios aborrece a aquel que anda en maldad. Lo aborrece. Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué si lo aborrece no lo destruye? Porque tiene misericordia. Porque está esperando que alguien le comparta, que tú le compartas y se arrepienta. Si tú ves a alguien que está muy mal, en maldad, en perversidad, y tú puedes decir, ¿por qué Dios no lo destruye? Porque te está esperando que vayas y le compartas el Evangelio, a ver si se arrepiente. O sea, eso es para que nosotros despertemos en el sentir que Dios tiene. Dios quiere misericordia y quiere que se arrepientan. Entonces nosotros vemos a alguien que anda en perversidad, en maldad. Primeramente tenemos que orar por ellos. Señor, ten misericordia, que ellos te conozcan, que se arrepientan de todo ese mal que andan haciendo. Señor, alcánzalo, no dejes que se pierdan. Y si Dios te pone a darles una palabra, tienes que darles una palabra. Ahora, eres el único que sabe de quién tiene misericordia y de quién no tiene misericordia. Nosotros no podemos juzgar si esa persona no merece nada. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para merecer lo que Dios nos ha dado? Estamos igual que ellos. O sea, nosotros tenemos que manifestar la misericordia de Dios. ¿Sí? O sea, si hablamos de las personas que andan en esa pecaminosidad desatada, nosotros tenemos que verlos con ojos de misericordia. Yo estaba viendo noticias que ahorita ya hay un montón de trans, porque ya le llaman trans, bueno, ya saben los de transgénero, ¿verdad? Y otros ya están sacando discapacitado, transraza. O sea, que ellos no se sienten, por ejemplo, no son blancos, pero ellos se sienten que son de color. No es que yo soy de color, pero es que yo te veo blanco, no, yo soy. Tienes que respetar lo que él siente que es. Y los que son trans discapacitados sienten que un brazo no es de ellos y se lo amputan, porque pues, no es de ellos. Una noticia de Europa, que una mujer se echó ácido en los ojos porque ella se sentía discapacitada de la vista, que ella no veía. Y entonces dijo, no, yo soy así, y así me deben de aceptar, y no,
llegó a ponerse y quedó ciega, ya quedó en paz, quedó a gusto. Un hombre se congeló la pierna para poderse la amputar él mismo, porque él quería que alguien se la amputara al médico, porque hacían estudios, pues estás sano, estás bien, pero es que esta no me pertenece, y no era feliz, era infeliz, hasta que se amputó su pierna y ya fue feliz, bien feliz con una muleta. O sea, fíjense nada más hasta dónde está la maldad metida en la mente de la gente. Pero nosotros, aún todo eso, toda la gente, acabo de ver unas imágenes de hombres, creo que son del Medio Oriente, pero bien barbones hasta acá, pero bien maquillados de mujer, bien hermosas como mujeres, con su vestido, su bolsa de mano, sus zapatillas y todo, bien, pero con su barbota hasta acá. Se ve raro eso, se ve muy, muy raro, pero bueno, esa es una mentalidad de ellos. Y yo cuando veo todo eso digo, ay Señor, ¿hasta dónde estamos llegando? Pues lo único que nos hace es estar orando por ellos. Mi esposa y yo estamos orando, Señor, ten misericordia, Señor, que les llegue la verdad. Porque nosotros no vamos a ver con ojos de desprecio, ni tampoco de hacerlos a un lado, ni de no respetarlos, ni de no hacer esto. O sea, decimos porque nosotros en el criterio que tenemos es lo que la Biblia dice. Y en base a eso nosotros hablamos. No es que nosotros los neguemos o los aborrezcamos, sino que tenemos que tener misericordia y decir, Señor, que ellos se den cuenta de la verdad, que te puedan conocer. Entonces, esto se los platico porque estamos llegando a tiempos bien difíciles en el que la perversidad, la maldad está tan fuerte que nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, ¿qué les va a pasar a ellos? O sea, ¿a qué se van a enfrentar? Si tú y yo no estamos preparados y no los estamos preparando, o sea, ¿qué les viene a ellos? Y nosotros tenemos que estar como iglesia también preparados. Tenemos que estar como iglesia preparados porque tenemos que estar conectados con nuestro Dios, con nuestro Padre, por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos esta lucha, hermanos. Primeramente tenemos que reconocer entender que Dios aborrece todo eso. Y en Números, capítulo 14, versículo 18, dice, anótenlo nada más si quieren, dice, Jehová tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y luego dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. O sea, que visita la maldad, o sea, que castiga la maldad de la tercera y cuarta generación. Dios no puede consentir nada de esto. Es aborrecible, es horrible, es aborrecible, es detestable el pecado para Dios. Y así nosotros tenemos que entenderlo. Eso es lo primero que tenemos que entender nosotros, cómo ve Dios el pecado. Y lo segundo, en segundo lugar, tenemos que entender que aún seguimos pecando. Tú y yo seguimos pecando. Que hay iniquidad en nosotros. Que debemos de reconocer que hay pecado en nosotros. O sea, aunque nosotros somos hijos de Dios, aunque hemos nacido de nuevo, aunque tenemos una nueva vida, tenemos que reconocer que aún estamos pecando. Hay esa maldad en nosotros, es lo que empecé diciéndoles. Eso es lo segundo que tenemos que reconocer. Vayan al Salmo 19, Salmo 19, versículo 12. Versículo 12. Salmo 19, versículo 12. ¿Están ahí? Salmo 19, versículo 12. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. El salmista dice, este es un salmo de David, dice, ¿quién podrá entender los errores que uno comete a veces que ni cuenta te das? Y luego dice, líbrame de los que son ocultos, porque hay veces que pecamos y no nos damos cuenta, y hay pecado dentro de nosotros y creemos que estamos bien. Y a todo el mundo decimos que estamos bien, pero no nos damos cuenta que hay pecado.
Entonces tenemos que decirle al Señor, líbrame. En la versión, en la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? O sea, le hace una pregunta: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas, le pide el rey David. Y así nosotros tenemos que decir: Señor, perdóname todos esos pecados que están ocultos, que a veces no los puedo ver, pero tú todo lo ves. Señor, a veces creemos que estamos bien. Revélalos, Padre, revélalos, que yo pueda reconocer que estoy mal en esto o en esto otro. Porque eso es lo que tenemos que hacer, porque estamos caminando, y aunque seamos maduros espiritualmente, aunque estemos madurando espiritualmente, siempre va a haber iniquidad, siempre va a haber pecado. Entonces, Señor, purifícame, límpiame esos pecados que están escondidos, sácalos. Tenemos que pedirle al Señor. Entonces, eso es en segundo lugar lo que tenemos que hacer para vencer poco a poco con esta batalla contra el pecado. Y en tercer lugar, tenemos que pedir perdón cuando reconocemos que hay algo en nosotros que está mal. Tenemos que reconocer esto. Pedir perdón a nuestro Dios cuando ya reconocimos que hay pecados o hay maldad en nosotros. Pedir perdón por nuestros pecados a nuestro Dios, pedirle que nos ayude al Señor. Ayúdame, Señor, a caminar bien, a caminar en tu verdad, en tu justicia. Que Él nos ayude. Porque recuerden que no es con ejército ni con nuestras armas, sino con el poder del Espíritu Santo. Es con su ayuda que podemos avanzar. Amén. Salmo 139. Hay un versículo que quiero compartirles, el Salmo 139, los últimos versículos 23 y 24. Salmo 139, 23 y 24. Este también es un salmo de David. Dice el rey David aquí, el 139, Salmo 139, versículo 23. El rey David le está pidiendo al Señor que lo limpie, que lo examine. Mire, dice en el 23: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Qué hermosa oración, qué hermosa petición le está haciendo David al Señor. Primeramente dice: examíname, porque a veces le digo, nosotros no sabemos, nos damos cuenta que estamos mal. Y Señor, examíname dentro de nosotros, hazme ver qué tan mal estoy, hazme ver qué pecados hay que no los he reconocido, Señor. Están ahí ocultos, escondidos, sácalos. Señor, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad. Y luego dice, guíame en el camino eterno. Que ese es en el camino que estamos caminando. Que no nos desviemos, que el Señor nos guíe. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Esas tres cosas tenemos que hacer. Ahora, ¿qué significa el pecado? La palabra pecado, o sea, todos hemos estado sabiendo qué es pecado, pero ya hablando de etimológicamente, o sea, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la etimología de la palabra, se deriva en unos vocablos griegos que significan errar al blanco. Pecado significa errar al blanco. Esto quiere decir que cuando pecamos nosotros no estamos acertando a lo que no estamos acertando o nos estamos desviando de algo que deberíamos de hacerlo correctamente, ¿sí? O sea, nos estamos desviando de hacer las cosas correctamente, porque eso es errar al blanco. O sea, estás dirigiéndote al punto del centro y picas por otro lado. Entonces no lo estamos haciendo correctamente. Eso es pecado, errar al blanco. ¿Qué significa? Que entonces podemos corregir la dirección de la flecha. Significa que tú y yo podemos corregir la dirección de la flecha y redirigirla nuevamente hacia el blanco, de una forma correcta. Tenemos la oportunidad de redirigir la flecha por nuestro Dios, porque todos recordamos, hay momentos que la hemos regado. O sea,
hemos dicho o hemos hecho algo mal y después nos arrepentimos y decimos, ay, si lo hubiera hecho así, o si hubiera hecho esto, no hubiera pasado esto. ¿Sí o no? Decimos después que ya cometimos el error, ay, ¿por qué me comporté así? ¿Por qué le dije esto? O sea, ¿por qué no lo hice a tiempo? O sea, o todo ese tipo de cosas que después nos arrepentimos. Bueno, eso es porque le erramos al blanco. Erramos al blanco. Pero tenemos esa oportunidad de corregirnos. Tenemos, cuando la Biblia dice, cuando habla del pecado, la Biblia habla algo más profundo que esto, de errar algunas cosas que a veces nos arrepentimos, ¿verdad? Que hacemos o decimos y después te arrepientes. ¿Cómo no lo dice así? Cuando la Biblia habla del pecado todavía es un poquito más profundo porque nos habla de algo que trae consecuencias a nuestra vida en esta tierra, pero también consecuencias en la eternidad. Entonces es algo más profundo. Por eso es que Dios no puede ver el pecado. Cuando tú la riegas en alguna situación, o sea, es consecuencia para ti en ese momento y te arrepientes, pero ya cuando se habla de algo más profundo de pecar, pues eso trae consecuencias hasta para la eternidad, no solo aquí en esta vida. Entonces, por eso es que tenemos que aprender todo esto. Miren, en Proverbios, ya para terminar, vamos a ver Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, dice, versículo 6, Proverbios 16, 6. Proverbios 16, versículo 6. ¿Están ahí? Ese sí quiero que lo leamos todos. Me dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Qué precioso versículo, ¿verdad? Qué maravilloso versículo. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová se apartan los hombres del mal. Qué maravilloso. Esta es la clave, hermanos, para vencer la batalla contra el pecado. Esta es la clave para vencer. Por un lado, aquí vemos por un lado la misericordia y la verdad de parte de nuestro Dios. Y por otro lado, el apartarnos del mal de parte de nosotros. ¿Sí? Pero ¿cómo nos apartamos del mal? Con el temor de Jehová. Fíjense, son palabras claves, son puntos claves. Por un lado, el versículo dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Por qué? ¿Cuánta misericordia tuvo que tener nuestro Dios para atraernos, para llamarnos, a pesar de que éramos sus enemigos, corrompidos en el pecado? ¿Cuánta misericordia tuvo para poder nosotros conocerle? Y verdad, dice, con misericordia y verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra del Señor, que tú y yo recibimos. Entonces, con la misericordia y la verdad nos apartó el Señor, corrigió el pecado. Pero dice que nuestra parte es, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Nuestra parte es crecer en el temor de Jehová para apartarnos del mal. ¿Amén? ¿Qué significa el temor de Jehová? Es un temor reverente, temor en el que tú y yo nos abstenemos de pecar. Decir, Señor, es que esto no te agrada, perdóname, no lo voy a hacer. Te apartas. Ese es el temor de Jehová. Y ese es como podemos ir venciendo esta batalla. Pero no podemos tener el temor de Jehová si no le amamos. O sea, para que tú tengas ese temor, tienes que amar al Señor. Tienes que amar al Señor o no. Y no le amaremos si no le conocemos. Si tú no le amas es porque no le conoces.
necesitas conocerlo más. Y si no le conoces es porque no leemos su palabra y no la obedecemos. Si no le conocemos es porque realmente no tenemos esa intimidad. Entonces con todo esto nos lleva a concluir de que vamos a ganar la batalla, vamos a vencer esta batalla que estamos teniendo, pero si nosotros le amamos, si nosotros le buscamos, le conocemos a través de la Biblia, a través de leer, a través de orar, de estar en comunión con Él, para que ese temor reverente crezca en nosotros y podamos apartarnos entonces, ahora sí, del pecado, cada vez más. ¿Amén? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Bendito eres, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Eres bueno y misericordioso. Hasta ahorita, Señor, nos has sostenido. Hasta ahorita nos has guardado, Señor. Gracias, Señor, porque podemos ver esa paciencia, ese amor, esa misericordia, Señor, que se ha desbordado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros, Señor, porque nada éramos y ahora somos tus hijos, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti y en tu palabra, Señor. Sigue obrando en nuestros corazones, Señor, porque reconocemos que tenemos esa tendencia a pecar, esa naturaleza que nos lleva a cada momento a rebelarnos contra ti, Señor. Perdónanos, Padre, límpianos, ayúdanos, Padre, a reconocer todo esto y apartarnos del mal. Ayúdanos a que podamos nosotros, Señor, buscar tu rostro, tu presencia y poder nosotros fortalecernos en el nombre interior, Señor. Sigas tú obrando en cada uno de nosotros como tu iglesia. Le ponemos delante de ti nuestras vidas, Señor. Haz esa obra, Señor. Por favor, ayúdanos, porque somos pecaminosos, Señor. Tú eres un Dios santo, santo, santo. Ayúdanos, Padre, a depender de ti, Señor. Ministra nuestro espíritu, nuestro corazón, Señor, y renueva nuestras mentes y todo nuestro ser, Señor, porque es para ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos por toda la iglesia, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, casa de oración para todos los pueblos, Señor, que sean para ti, Señor. En el nombre precioso de Jesús, y oramos también por todos los que escuchan el mensaje, Señor, por cada uno de tus hijos, todos aquellos que quieren enderezar sus pasos para ti, Señor. Seas tú por todos, Señor, y que se haga conforme a tu voluntad, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.